¿Cuántos de nosotros hemos experimentado un milagro? Algún día, alguna vez, quizá con nosotros mismos, quizá con algún familiar, algún compañero, algún amigo, algún vecino. ¿Ha experimentado un milagro en nuestra vida? Y hoy vamos a hablar de un milagro los martes, de milagros. Y voy al Evangelio de Lucas 17, 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nosotros comprendemos las escrituras que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, no se llevaban entre sí, muchos no se toleraban. Eran distantes, había un distanciamiento entre ellos. Pero muchas veces nosotros, al encontrarnos enfermos, sabe que a veces llega tanto la agonía a nosotros, llega tanto el dolor a nosotros, que nosotros compartimos nuestro dolor, o ese mismo dolor a nosotros nos une a nosotros, me une ese dolor contra otro que está, o con otro que está pasando el mismo dolor o la misma situación. Estos eran 10 hombres leprosos, y uno de ellos posiblemente era judío, los 9, pero uno era leproso, uno era samaritano, y ellos no se llevaban entre sí. ¿Será que tal vez habrán dicho: mira, nosotros estamos enfermos, estamos leprosos? Era mal mirada la lepra en esos tiempos antiguos, eran aislados de la sociedad. Alabado sea Cristo. Y estos hombres quizá decían: mira, este está leproso, juntémonos con él igual. Hablaban de las mismas llagas, hablaban de la misma dolencia, tenían las mismas experiencias. Entonces quizá decían: ¿cómo lo vamos a dejar aislado? Entre todos clamemos a uno que anda por ahí sanando. Así como tú muchas veces quizás has escuchado de uno que también por ahí sana, que por ahí vive, que por ahí hace milagros, hace grandes hazañas, maravillas. Y quizás te han invitado a una iglesia, quizás te han invitado a un servicio, y quizás dices: esto es algo religioso, van a cantar, van a leer un párrafo bíblico, pero es mucho más que eso. Bendito sea Dios, de donde se alaba y se glorifica al deseado de las naciones, la principal piedra del ángulo, el Hijo del Altísimo, el Omnipotente, Dios con nosotros. Ese es el que alabamos y servimos. Y estos hombres leprosos conocían de ese Jesús que andaba por ahí haciendo milagros. Entonces ellos eran mal mirados de la sociedad, corrían el riesgo de ser apiedrados. Entonces ellos no podían estar tanto al aire libre, sino que se escondían por allí. Entonces ellos sabían que era difícil para estos hombres el poder ir a buscar a Jesús, porque sabían que Jesús andaba en Capernaum, en Galilea, a veces pasaba por Samaria. Bendito sea su nombre. Pero estos hombres dijeron: seguramente nosotros no podemos ir a buscarle,
pero llegará un momento en que pasará cerca de nosotros y cuando tengamos esa oportunidad tenemos que gritar lo más fuerte posible a todo nuestro pulmón para que Él nos pueda oír. Era un momento quizá de agonía, era un momento quizá de agotamiento, ya estaban cansados, la lepra era algo terrible. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que estos hombres, dice la palabra, que estaban todos juntos, 10 hombres leprosos. Entonces, ¿qué dice? Jesús yendo a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No podían ir cerca. Sabemos que el Cristo cuando se movía atraía a mucha gente, la multitud le seguía, pero estos gritaron de lejos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento dice que el hombre embozado tenía que gritar: soy leproso, soy inmundo. La gente no se juntaba con ellos. No era tan fácil para un leproso ir a la iglesia, ir a la sinagoga, porque lo podían apedrear, lo podían sacar de allí. Hoy en día tal vez tú estás leproso y tienes la facilidad para ir a la iglesia, ahí donde se predica la palabra poderosa de Dios, donde Dios hazaña milagros. Ve a buscarlo. Tal vez tu lepra está ahí en el corazón. Tal vez tu lepra es algo que no puedes abandonar, no puedes dejar, que con tu fuerza ya no puedes combatirla. Bendito sea Dios, y necesitas de un milagroso para que haga una obra en ti. Estos se pararon de lejos y gritaron: bendito sea Dios. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Notemos que el clamor no tan solamente decían ellos: ten misericordia de mí, sino de nosotros. Alabado sea Dios. ¿Qué más nos dice la palabra? Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Una obediencia a Dios. Cristo les dice: mostraos al sacerdote, y ellos iban, yo creo que a toda su fuerza, quizá iban corriendo, pero mientras corrían no se daban cuenta que su llaga se estaba purificando, que mientras ellos corrían, tal vez sin sandalias, tal vez descalzo, tal vez empezaron a dar cuenta que el dolor que sentían en sus pies empezaba a menguar, empezaba a cesar, empezaba a calmarse, porque la herida estaba desapareciendo, la pus que tenían se estaba desintegrando. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dice algo y ellos obedecen a lo que Cristo dice. Por eso es importante, bueno, que cuando Dios habla de tu vida, tú puedas obedecerle. Aunque difícil, aunque imposible te parezca, tú puedas obedecerle. Si Él te dice: ve allá y muéstrate al sacerdote, ve allá. Tal vez ellos dijeron: pero si tú eres el milagroso, nosotros esperamos que tú nos dijeras con tu palabra: ya son sanos, o vinieras ante nosotros. Pero nos envías a un sacerdote. Pero no le cuestionan nada, sino que van y obedecen. Y porque obedecen al mandato del Señor, se ganaron la bendición. Alabado sea Cristo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Impresionante que a veces el de afuera es más agradecido que el que está dentro. A veces el que está afuera más agradecido de Dios. A veces los que están dentro de la iglesia somos porfiados, somos desobedientes, somos ingratos, malagradecidos con Dios. No queremos darlo todo por el Evangelio, no queremos esforzarnos un poco más.
sal de afuera es más fiel. Alabado sea Dios. Solamente volvió este samaritano, los otros se fueron limpios, se fueron sanos. Pero este samaritano, porque era samaritano, volvió dándole las gracias, la importancia de lo que tenía y de lo que ahora ya no tenía. Quizás hubo un tiempo en tu vida que Dios te ayudó cuando más lo necesitabas y le pediste socorro a Dios, le pediste una ayuda, le pediste una oportunidad, tal vez para ti, tal vez un milagro para tus hijos, para tu familia, no lo sé. Tal vez te encontrabas en peligro y le pediste ayuda a Dios y Dios te ayudó de alguna forma, pero quizás siempre esperó el Señor que vinieras, que te devolvieras y le agradecieras, le sirvieras, te arrodillaras ante Él, empezaras a buscar un lugar donde congregarte, donde alabar su nombre, donde conocer más de ese poder que tiene y deleitarte más en ese poder que Él tiene. Bendito sea Dios. Y tal vez el Señor te ha estado esperando, tal vez espera por ti todavía. Tal vez ha ayudado a muchos, pero tal vez el Señor te está esperando a ti porque quiere hacer más contigo, porque no solamente quiso sanarte, sino que quiere darte algo más. Mira que este hombre regresó y el Señor le dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El Señor sabe lo que hace. Sabía que a 10 sanó, porque Él los vio que se fueron ante el sacerdote, estaban lejos, pero Él sabía que había sanado a 10. Dice: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta que Dios tiene más para ti? Los 9 se ganaron la sanación, pero el que volvió no solo se llevó la sanación, la sanidad, sino que se llevó también la salvación. Imagínate si pensamos un poco más y podemos decir que el día de mañana estos hombres están en un lugar de tormento, los 9, porque fueron sanados en el momento. Pero aquí lo importante es que tu alma sea salva, de que tú seas salvo. Bendito sea Dios. Aquí lo importante, mi querido hermano, es que si Dios hizo algo por ti una vez, no te diga el día de mañana: apártate de mí, hacedor de maldad. No te diga: Él nunca te conocí, porque Él nos sana, Él ha hecho milagros en nosotros. Pero como dice el apóstol Pablo, el evangelio que os recibisteis, el evangelio que os anuncié, perseverad, perseveren, porque si no perseveráis en este evangelio, creísteis en vano. Alabado sea Dios. Si el Señor te ayudó un día, esto no es para siempre. Hay un momento en que Dios va a llamar a cuenta. Hay un momento en que vas a morir. Los años pasan. Alabado sea el Señor. Tú no sabes si vas a morir lleno de días o vas a morir de repente en un ataque cardíaco, de repente, cuando estés manejando, cuando estés en la ducha, cuando estés comiendo y se te atraganta algo, no alcanzas a respirar ya y falleces en ese lugar. Alabado sea Dios para siempre. Entonces quizás ahí vas a rogar y decirle: Señor, cuando te llame a cuenta, tú me sanaste, ten misericordia de mí. Pero esperemos que Dios nunca te pueda decir a ti, amigo mío, querido hermano: sí, yo te sané, pero nunca volviste. Te invitaron a la iglesia, un hermano te predicó por un video, en las redes sociales, en donde sea, te encontraste, pasaste cerca de una casa, estaban escuchando alabanza, estaban escuchando una predicación. Era yo mandándote mensaje, era yo el que ama tu alma.
porque yo no quiero venir en vivo y en directo, no, uso a mis hijos en la tierra para que conozcan la verdad y la verdad te haga libre, para que puedas ser salvo. Bendito sea Dios. Pero este hombre, mi amado hermano, el samaritano, se llevó la bendición de sanidad y salvación. Imagínate, quizá el día de mañana se encontró este extranjero con alguno de los 9, quizá le volvió la lepra. ¿Acaso no te ha pasado a ti que Dios te ha bendecido, que Dios te ha ayudado en algo, que Dios te rescató de algo y luego pasó el tiempo y lo tienes de nuevo? ¿Por qué será? ¿Será que quizá tenías que haberle ido a agradecer a Dios y haberle servido de corazón y haber dejado el mal camino y haber sido obediente a su palabra? Alabado sea Dios. Quizás este leproso, la historia no lo cuenta más, pero quizás este leproso, quizá este samaritano algún día se encontró quizá con un hombre botado en el piso, lleno de moscas, con un mal olor, que nadie daba un peso por él. Y tal vez lo miró bien y dijo, pero si yo a este hombre lo conozco, él estaba enfermo igual que yo y fue sanado igual que yo. Lo que pasa es que nunca volvió, nunca buscó al que lo sanó. Gloria a Dios. Y los que permanecen con Dios, amado hermano, Dios los guarda hasta el fin. Bendito sea Dios. Él guarda las almas de sus santos. Bendito sea el Señor. Él nos encaminará aún más allá de la muerte. Si Dios te ayudó un día, ve a buscar al que te sanó. No sea que eso vuelva otra vez y vuelva peor, y clames y grites y sea más difícil ahora que Dios te ayude, porque tal vez es necesario que Él te dé una lección. Que Dios te bendiga. Es martes de milagros. Este es un milagro que ocurre. Este es uno de los grandes milagros. 10 leprosos fueron sanados. No habían los métodos de medicina que hay hoy en la actualidad. Bendito sea Dios, y estos hombres fueron sanados en el camino por la obediencia, porque creyeron lo que Cristo les dijo, la fe y la obediencia. Pero si Dios te ayudó un día, ve y reconcíliate con Él. Cristo te ama. Dios te bendiga. Él anda buscando tu alma. Él anda buscando tu familia. No deseches el llamado del Señor. Mañana puede ser tarde y te va a preguntar, yo te extendí la mano, ¿y qué hiciste? Bendito sea Dios. Me tuviste como un supermercado, ibas ahí cuando lo necesitabas solamente, pero se te acababa el producto y ahí te acordabas de ir nuevamente. Y el Evangelio es de todos los días, estar en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el invierno, cuando hace frío, cuando hace calor, en las buenas y en las malas, como Cristo lo es con nosotros. Este es un milagro que ocurre, y si Dios ha hecho un milagro, ve y reconcíliate con el amado. Y si estás esperando un milagro y estás esperando respuesta, no te olvides de quien te ayudó. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.